Bienvenidos a su podcast Grandes Letras Chiquitas y como siempre grandes invitados y hoy no es la excepción. El tema que traemos el día de hoy es muy interesante y traemos creo que a la persona indicada. Estuvimos buscando a muchísimos especialistas, expertos y encontramos a alguien que nos transmite un conocimiento muy profundo en el tema y vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con emociones, con psicología social y para eso me acompaña el día de hoy Manuel Arango. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Oye, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más. Siempre de la mano de los mejores expertos. Buenísimo. Manuel, pues muy breve, platícanos. Para quien no te conoce, la verdad es que tus redes sociales, mis respetos, has ido desarrollando una comunidad y creo que tienes mucha gente que sigue constantemente tus recomendaciones, tus tips. Pero para que alguien que no te conozca, ¿qué hace Manuel hoy en día? Listo. A ver, hago muchas cosas, entonces voy a tratar de ser como corto. Yo soy psicólogo titulado aquí en Colombia. Mi trabajo principal es que yo trabajo con organizaciones, principalmente para encontrar talento. Aparte de eso, pues de mis espacios libres doy terapia. Trabajamos conceptos de psicología como por ejemplo ansiedad, depresión, límites, etcétera. Y ya pues en mi tiempo libre básicamente creo contenido para redes sociales de lo que yo llamo como psicología para la vida cotidiana, en el sentido de que lo que yo encontré cuando empecé a crear contenido es que muchos de los problemas que tenemos en el día a día y esas grandes dificultades tienen que ver o son directamente cosas de psicología, cosas como gestionar nuestras emociones, manejar la ansiedad, aprender a fijar objetivos, aprender a manejar nuestra concentración. Y siempre creí que si las personas aprendieran un poco de psicología, un poco de lo que la ciencia actualmente sabe sobre esos temas, pueden mejorar drásticamente su calidad de vida y su día. Claro, yo creo que este es un tema que le interesa a todos. Hay ciertas áreas de conocimiento como la nutrición, como las finanzas, que es algo que yo me he metido mucho, y en este caso la psicología, que aplican para, justo lo mencionaste muy bien, para el día a día y todos debemos de estar involucrados en ello, porque si no estás bien en la parte psicológica, pues difícilmente vas a estar bien en la parte quizá financiera o en tu trabajo y en muchos ámbitos de la vida y por eso nos encanta lo que haces, Manuel. Y por ahí me gustaría empezar, Manuel. La verdad es que creo que justo a raíz de las redes sociales y a raíz de esta conectividad que tenemos, las personas pues somos muy observadoras y tendemos a compararnos mucho con los demás. Porque a lo mejor por las mismas redes, esa persona es feliz, esa persona tiene más que yo. Y hay mucho, digamos, una necesidad de compararnos. Por ahí me gustaría empezar, Manuel, porque me parece un tema interesante desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué los seres humanos tendemos o tenemos esa necesidad a compararnos constantemente? Vale. Básicamente, comparar es un mecanismo adaptativo, es algo que nos ayuda a lo largo de la historia, ¿cierto? Cuando yo me comparaba con la persona que estaba cerca de mí o con la persona de mi tribu y me daba cuenta que había algo diferente, por ejemplo, que había un potencial peligro, que esta persona adquiría cierta cosa que yo no tenía, ya sea comida, ya sea sustento, eso es útil, ¿cierto? En el sentido meramente de evolucionar y adaptarnos. El gran problema de las comparaciones es principalmente con las redes sociales, con las comparaciones ya no son con nuestro círculo más cercano, ya no es con el miembro de mi tribu que tiene como esas mismas cualidades mías, sino que ya me comparo con un chico de Nigeria, o me comparo con alguien de México, o me comparo con alguien de Europa, con condiciones, situaciones y formas de vida completamente diferentes, donde ya la comparación ya no es dentro de un mismo contexto, sino que ya nos comparamos con todo el mundo. Y eventualmente las personas sienten como una necesidad de suplir unas expectativas. Entonces vemos a una persona de 18 o 20 años siendo exitosa y todos los adolescentes dicen, yo por qué no soy así, o yo debo hacer así, y si no lo hago soy un fracasado. Cuando lo que no se tiene en cuenta en la comparación es que muchas comparaciones son injustas, ¿cierto? Porque estás comparando, por ejemplo, a alguien que desde pequeño trabajó para ser músico, a alguien que empezó su carrera musical a los 18 o 20 años. Estás comparando a alguien que lo tuvo todo, que tuvo todas las comodidades, con alguien que ha tenido que luchar toda su vida para tener lo mínimo. Entonces, como yo digo muchas veces en terapia, la única comparación justa en la mayoría de los casos es la que haces contigo mismo, porque muchas veces
nuestros objetivos, nuestras condiciones y la forma en que hemos vivido son totalmente diferentes y estaríamos comparando como manzanas y peras. Ok, está clarísimo y ahorita me viene a la mente que esa es una técnica que usan mucho las empresas, o al menos aquí en el país. Por ejemplo, las empresas que tienen vendedores y tienen, no sé, 50 vendedores, y está el vendedor que acaba de llegar, acaba de entrar a trabajar, lleva un mes, y hay vendedores que a lo mejor ya llevan 20 años de carrera, pues tienen todo un equipo más desarrollado, una cartera de clientes, y algunos jefes pues usan esa técnica para meter presión. Oye, ¿tú por qué no vendes si él puede? Entonces, yo creo que en todos lados está justo esta herramienta de comparación que a veces, me gustó la palabra que usaste, es injusta y te mete presión, estrés, ansiedad, seguramente algunos fenómenos personales que pueden ser injustos a través de la comparación. Sí, porque en últimas, como que estás a presión constantemente y ahora mismo las redes sociales son como un gran agravante de ello, como es ser exitosos. Entonces tenemos que ser exitosos, tenemos que hacerlo todo y tenemos que hacerlo joven. Y yo muchas veces incluso me toca parar a mis pacientes y preguntarles, pero bueno, ¿para ti qué es ser exitoso? Porque muchas veces te quedas como con esa definición que te dan, no, es que para mí ser exitoso es tener un carro, para mí ser exitoso es ser famoso, para mí ser exitoso es viajar, pero ¿realmente eso es algo que te hace feliz? ¿Por qué no te hace feliz algo tan sencillo como tener tu casa y vivir en el campo? ¿Por qué no te hace tan feliz como ser capaz de vivir, de crear? Porque muchas veces nos quedamos con esa idea preconcebida de que el éxito es esto, el éxito es esto, y nos matamos y nos tiramos toda la vida en ello. Y cuando llegamos a ese éxito, supuestamente nos damos cuenta de que no era lo que queríamos, sino que era nuestra imaginación o la sociedad diciéndonos que eso era lo que debíamos hacer. Es cierto, a mí me quedo mucho con con frases del estilo de hay que disfrutar el proceso y no solamente el fin, ¿no? Como ahorita decías, oye, me quiero comprar un carro. Pues sí, obviamente te va a dar satisfacción, pero también debes de disfrutar pues, ese proceso de comparar, de ir ahorrando, oye, ya di el enganche, ya logré como todo el proceso, porque si no, pues vas a quedar como con esas metas, pues no sé si vacías por algún modo o... Digo, está bien, ¿no? Ponerte objetivos, pero yo creo que el éxito es mucho más profundo. Y Manuel, relacionado a eso, hay algo que siempre nos están diciendo constantemente en algunas escuelas, en algunos cursos, algunos coaches, algunos expertos, y es el concepto de, oye, para todos estos tipos de problemática hay que tener inteligencia emocional. Yo le escucho muchísimo esa frase por todos lados. Tienes que trabajar tu inteligencia emocional. Hay libros completos que ese es el título, inteligencia emocional y algo más. Pero quiero partir de ahí. Si todos nos dicen que desarrollemos la inteligencia emocional, primero, pues, ¿qué es la inteligencia emocional y cómo verdaderamente la podemos trabajar? Listo. O sea, en palabras muy sencillas, la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer y gestionar, y digo que esta palabra es muy importante, las emociones que tenemos. Porque hablamos de gestionar y de no eliminar, porque muchas personas creen que no tienen derecho a sentir X emoción, a que no tienen derecho a sentirse enfadados, a que no tienen derecho a sentirse tristes, y ahí llegamos en lo que nosotros llamamos en psicología represión, que termina siendo más daño a largo plazo porque esas emociones se terminan de acumular. Cuando hablamos de gestionar, es primero aceptar esas emociones, aceptar que están ahí y reconocerlas, porque no te puedes tampoco pretender engañar, como muchas personas te dicen que es que no, tienes que estar feliz todo el tiempo, tienes que ser feliz todo el tiempo, porque eso no es real, no te va a pasar. Y las emociones negativas no son malas de por sí, todas tienen una función, una utilidad, ya sea por ejemplo la rabia, que lo que hace es ayudarnos a proteger nuestros límites y lo que consideramos nuestro. La tristeza, que lo que hace es que nos ayuda a buscar apoyo de los demás, por ejemplo. Entonces uno tiene que aprender a reconocer esas emociones, conocer qué es lo que me detonó, qué es lo que a mí me saca de quicio, qué es lo que me genera a mí esta emoción particular, y luego canalizarlos para generar algo productivo. Por ejemplo, creo que esto es muy estereotipado, pero puede ayudar por lo plano. Hay personas que cuando tienen una ruptura se sienten odiadas, tienen malestar, obviamente tienen un dolor y todo eso es normal, es entendible. Y hay personas que se dedican a culpar a su pareja, que se dedican a tomar licor, que se dedican a quedarse estancadas, y hay personas que toman esa misma emoción y la utilizan para mejorar su vida, para ser mejores. La emoción es la misma, pero la manera en que la gestionamos y el resultado de esa gestión son drásticamente diferentes. Y entonces me queda claro el concepto. Hay que aprender a identificarlas y gestionarlas y canalizarlas. Pero en la práctica, ¿cómo me hago más inteligente emocionalmente? O sea, me queda muy claro cómo es el concepto. Y en otros campos creo que está muy claro. Oye, quiero ser más inteligente en un área de estudio, pues dedícale tiempo a ello. Todos los días estudia inglés, seguramente en 2 años pues vas a poder subir de nivel.
Pero aquí, ¿cómo lo podemos ir midiendo? Porque creo que es difícil, mucho más difícil lo subjetivo, me imagino decir, de un mes para atrás ya he ido evolucionando, o un año hacia atrás he ido evolucionando en mi inteligencia emocional. ¿Hay alguna manera de poder medirlo? Sí, sí. Y el primer paso siempre va a ser la identificación. Sobre todo si eres una clase de persona que actúa de manera muy impulsiva y tiene problemas para controlar tus emociones. Tienes que aprender a identificar qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que te detona esa sensación. Y sobre todo, digamos que poner una barrera entre la emoción y el acto. Porque hay personas que son muy impulsivos y cuando se dan cuenta que están enojados, que están tristes o que estaban alegres, han terminado ya haciendo un daño o tomando una acción que no quieren hacer. Entonces, ser capaz de reconocer e identificar si estoy sintiendo esto porque esto me detonó y poner una barrera inicial como, bueno, me siento así, ¿cómo voy a procesar esta emoción? Ayuda mucho. Luego, pues, eventualmente es aprender a ser más empático, a hacerse la pregunta, ¿qué es lo que está pensando esta otra persona? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Porque muchas veces tomamos las palabras como de una manera muy literal, o sea, solo nos quedamos en lo que se dice, pero no nos quedamos en cómo se está diciendo, desde dónde se está diciendo y cómo puede estar sintiéndose la otra persona. Y es cuando, por ejemplo, los hombres siempre pecan como con ese chiste cuando las mujeres dicen que no pasa nada, pero lo dicen con un tono y una forma que claramente da a entender que la persona está enojada, solo que no quiere nombrar explícitamente la razón del malestar. Qué buen ejemplo. Otro que a mí se me ocurre es hoy a través de conversaciones, por ejemplo, que no son cara a cara o persona a persona y son a lo mejor por un chat o por un grupo un medio de texto. Entonces, cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? Pues, ¿qué contestas clásico en el celular? Bien, ¿no? Bien, gracias. ¿Y tú? Cuando a lo mejor por dentro estás que no puedes, no estás enojado, estás triste. Y creo que también eso hace un reto en algunas ocasiones, ¿no? Generar esa empatía. Sí, sobre todo, digamos que chateando es una dinámica muy diferente, porque gran parte de la comunicación no son las palabras, son las entonaciones, son las caras, la velocidad en la que pronuncian las palabras, por ejemplo, y eso se pierde en el chat. Entonces uno le toca mucho de esas como o suponer o pedir aclaraciones, porque también es una respuesta muy automática a ese bien, porque hay personas que ni siquiera se paran a preguntarse cómo se siente, entonces sencillamente como que tiran la respuesta automática. Sí, es cierto. Siempre contestas bien a todos los que te pregunten y tienes toda la razón. Oye, yo he hecho el esfuerzo, vale, no, yo estaba tratando de hacer el esfuerzo y yo siempre hago el esfuerzo como de piensa qué es lo que realmente sientes. O sea, trata de conectar contigo mismo, porque muchas veces es como me siento bien y no te preguntas ni siquiera te pasas de sentir qué me está pasando o qué voy en mi vida ahora mismo. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que es un ejercicio que hay que hacer siempre que los pregunten y bueno, claro, depende de la persona y qué tanto quieras indagar en la emoción. Pero ahorita me quiero regresar un pasito porque tocaste un punto que me parece muy interesante. Tocabas el punto que el clásico lo sé que no estamos generalizando, no pasa nada, que diga alguna mujer o algún hombre. ¿Por qué nos cuesta trabajo entonces expresar las emociones o ser más directo? ¿Por qué? Y lo digo tanto hombres, mujeres o en general, sé que no son todos, pero ¿por qué cuesta trabajo y nos enfrascamos en no pasa nada o en todo está bien cuando realmente no es por la forma de ser del ser humano? Son varias razones y voy a nombrar algunas de ellas. Número uno, hay personas que no saben sinceramente cómo se sienten. Que hay personas que digamos que no tienen esa inteligencia emocional y si saben que algo está mal y que no quieren hablar del tema, pero no saben por qué. ¿Qué es lo que están sintiendo? Porque digamos que andan siempre en piloto automático o no han aprendido a conectar realmente con sus emociones. También me pasa mucho, sobre todo en terapia de pareja, que es que tanto hombres como mujeres esperan que la otra persona perciba y se dé cuenta de todo, ¿cierto? Entonces como que yo le voy a pedir a mi pareja que él se dé cuenta de por qué estoy enojado, si quiera yo decírselo y que me diga esto y esto y esto. Por ejemplo, a mí me ha tocado mucho de que hay parejas que están celebrando aniversarios. Entonces, una de las personas dice, no, es que yo quiero que mi pareja me dé esto, esto, esto y esto y esto. Y hagamos un aniversario de esta manera. Y mi pregunta es, ¿tú se lo has dicho? No, pero yo espero que él lo sepa. Porque es que yo le dije en este día que me gustaban las rosas, yo le dije en este momento que me gustaban los chocolates, yo le dije que me encantaban los perros. Entonces, como que básicamente ponemos a nuestra pareja como en un juego de resolver rompecabezas. Y como que y tenemos esa idea de que entre más natural y entre menos tengamos que decir estas cosas explícitamente, como que más sana o romántica en la relación. Cuando él se da cuenta de mi intensidad sin decirlo, es cuando la magia está ahí si no lo haces porque no es amor, cuando no es verdad. O sea, está bien decirle, mira, amor, yo quiero que en mi aniversario hagamos esto, esto y esto. Te lo tengo que decir, pero
ve y pregúntale a esa persona cuántas veces su pareja no le ha dado lo que ella quería o lo que él ha querido. Ninguna, porque es que la comunicación está clara. Y se saca esa idea de que entre menos comunicación haya, más especial o más amor hay de promedio. Qué complejo. Y luego entonces me imagino que ha de pasar casos, por lo que observo, que entre indirecta tras indirecta, y hay gente que, no sé si es por tipo de personalidades o en general, luego se dice, los hombres son muy malos captando indirectas, pero no sé si hombres y mujeres en muchas ocasiones puede existir. Y entonces la pareja está esperando algo con indirecta, pero nunca hay comunicación, entonces nunca llega, nunca es correspondida, y por eso luego terminan en problemas mucho más grandes, ¿no? De mi pareja nunca me atiende en ciertos aspectos de mi vida, pero es porque a lo mejor nunca se habló. Sí, y muchas veces en terapia de pareja lo que yo percibo es que una mala interpretación, por ejemplo, la pareja quiere decir una cosa, quiere decir que está muy feliz de estar con él, pero la otra persona lo toma de una manera diferente. O sea, que por ejemplo, no le gustó tanto estar con sus padres. Y entonces eso se convierte como en un círculo vicioso, en una bola de nieve, donde una mala interpretación lleva a una situación negativa y eso lleva a otra mala interpretación y llega a una situación negativa. Y parece mucho como esas comedias románticas donde tú te dices, si estas dos personas se sentaran 5 minutos a hablar como adultos, no habría película. Y así, se siente mucho como el no poder tener una claridad y el no poder decir explícitamente, mira, esto es lo que quiero, genera unos malentendidos que terminan en escala. Oye, y ahorita que mencionas la palabra o frase, la necesidad de asistir a una terapia de pareja, ¿todas las parejas requieren ir a una terapia de pareja para desarrollar esto que estamos platicando? ¿O si hay buena comunicación y todo va fluyendo, no es necesario? Porque yo conozco pocas personas que van a terapia de pareja, y a las que he llegado a conocer que lo usan es cuando hay problemas. Cuando me imagino que el deber ser sería antes, oye, vamos a construir, vamos a mejorar la comunicación para que no tengamos que ir a una terapia de resolución, sino más bien de construcción, ¿o me equivoco? Sí, o sea, en la terapia de pareja, al igual que en la psicología, las personas creen que la psicología solo es como para sanar cosas malas. Entonces tengo un problema con mi pareja y voy a terapia, tengo un problema de depresión y es cuando voy a terapia. Pero en verdad también las terapias pueden ser de carácter preventivo y carácter formativo. Entonces, por ejemplo, he tenido pacientes que dicen, Manuel, yo siento que estoy bien con mi vida, pero quiero conocer más de mí mismo. O parejas que llegan y dicen, mira, es que sentimos que queremos profundizar más y tenemos que tener más claridad sobre nuestros planes a futuro como pareja, sobre nuestra visión de vida, y queremos venir acá para que nos guíes. O sea, no es necesario en el sentido de que muchas parejas pueden prosperar sin ir a una terapia como tal. Pero piénsalo como las ruedas de una bicicleta, ¿cierto? Como las rueditas pequeñas de bicicletas asistentes. Es mucho más fácil crear una buena relación cuando tienes esas asistencias de por medio. Y hay personas que son capaces de montar bicicleta directamente sin asistencia. Hay personas que sí o sí necesitan como esa ayuda, ese apoyo inicial antes de montar bicicleta por sí solos o de tener una relación ya con los acuerdos predefinidos. Me gusta lo que dices, justo como me gustó la analogía de las rueditas y hacerlo de forma preventiva, constructiva, y no digo, habrá momentos en que llegue tema de conflicto, pero me gusta anticiparnos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Manuel, que esto siempre he tenido duda, y creo que muchos que nos escuchan también. ¿Los psicólogos también van a terapias psicológicas? Sí, vamos. O sea, porque es muy importante uno conocerse a sí mismo y conocer su malestar, porque lo contrario, lo que termina pasando es que digamos que estos problemas o estas cosas que ignoramos de otros mismos terminan afectando la manera en que damos terapia. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, imagínate que una psicóloga recientemente tuvo una ruptura en la cual su esposo le fue infiel y ella queda con la idea de que todos los hombres son infieles, son iguales, son idénticos. Entonces le llega una paciente que está pasando por su misma situación y la psicóloga lo que hace es reflejar lo que ella tiene. Es decir, lo que ella tiene. No, aléjate de ese tipo, es que todos son iguales, que todos son malvados, cuando está hablando desde lo que ella siente, no está guiando a la otra persona. Entonces terminamos muchas veces como exteriorizando o diciendo aquello que nosotros pensamos en vez de ayudar a la otra persona a encontrar sus respuestas, que en últimas eso es la psicología. Tiene mucho sentido. Yo si lo traslado a mi campo, sería la pregunta, ¿un financiero también acude a recibir asesoría financiera? Y la respuesta es, en muchos casos sí, porque hay que complementarte otro punto de vista. Como dices, hay cosas que a lo mejor tú crees que las haces bien, pero siempre hay en algunos momentos de la vida, esa necesidad de que alguien más te eche para adelante, te enderece. Entonces,
Me parece muy interesante la respuesta y no me quería quedar con esa duda. Sí, sí, sobre todo porque no solo es como nosotros recibir terapia, sino como tú dices, a veces en que sencillamente necesitamos una asesoría de un caso particular, porque no tenemos certeza, porque necesitamos una segunda opinión, o hay a veces, por ejemplo, por tu historia de vida, hay casos que te mueven particularmente, que te descolocan emocionalmente. O sea, por ejemplo, alguna vez tuve un caso de un deportista que no tenía ni siquiera para los implementos y a mí eso me tocó. A mí una fibra muy sensible, tuve que ir donde alguien y decir, mira, a mí esto me sacó de mi posición de terapia. Mira, de terapeuta ahora soy como una persona que me duele. Sí, claro. Entonces creo que es muy, muy sano y siempre tener diferentes puntos de vista es muy enriquecedor. Y Manuel, hay un tema que también me gustaría tocar, que cuando empezó la plática hablamos de algunas palabras muy concretas: ansiedad, depresión, y creo que por lo que he estado informándome de algunos especialistas, son problemas se han acrecentado, hoy son más evidentes. A lo mejor antes se hablaba, pero hoy ya es un poco más común encontrar tanto información como casos. Pero por lo mismo, creo que los no especializados quizá no sabemos cómo manejarlo de manera correcta. Entonces, este fenómeno de depresión, me gustaría ser muy concreto con la pregunta, y sería: ¿cómo podemos saber que alguien cercano a nosotros, algún conocido, está viviendo una etapa difícil? ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Porque creo que somos tan malos que a veces decimos frases del estilo como: no estés triste, échale ganas, cuando el tema es mucho más profundo. Sí, me ha pasado mucho, me lo he encontrado mucho. Hay algunas señales de alerta que son bastante claras. O sea, por ejemplo, cuando la persona se distancia socialmente de todo el mundo. Una persona que antes iba a reuniones, que antes iba a espacios sociales, pero que de un momento a otro se desaparece. Se desaparece y dice que no tiene ganas. Número 2, es una persona que deja de estar en contacto. Deja de tener esto, deja de disfrutar aquellas cosas que antes le generaban placer. Entonces, por ejemplo, antes le encantaba ir al deporte, antes le encantaba ir a comer helado y ahora no. Es una persona que empieza a tener pensamientos negativos sobre sí mismo, sobre el mundo y sobre su futuro. Es una persona que dice que no sirve para nada, que el mundo es un fiasco, que nada bueno me va a pasar, que todo lo malo me ocurre. Es una persona que a veces tú dices y le preguntas si es que me quedé todo el día en cama haciendo nada, que siente que no es capaz de enfrentar los problemas que se encuentra en la vida. Esos son como los signos más evidentes, pongámoslo así. En cuanto a qué hacer, hay 3 ideas centrales y 3 maneras que no puede ayudar a una persona con aspectos de depresión, excluyendo, y la más importante, y es conectarla con espacios o profesionales desde la salud mental. Uno tiene que entender qué límites tiene uno como persona y qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, es importante que conectes a esta persona con espacios de salud mental, que lo conectes con lo que nosotros llamamos en psicología círculo de apoyo, ya sea sus familiares, su pareja, sus amigos, sus compañeros. Pero de manera puntual, tú como persona, 3 cosas que puedes hacer es: número 1, es ofrecer una escucha. Y una escucha sin juicios. No digas que esa persona, que no, que eso es una bobada, que eso es muy fácil, que yo soy capaz de hacerlo, que fulanito también le pasó y no hizo tanto alboroto. No, sin juicios. En verdad, solo escúchalo, valora y acepta sus emociones. Está bien lo que estás pasando, a cualquiera le puede suceder. Todos tenemos la posibilidad de que eso nos ocurra. Número 1. Número 2, a veces sencillamente una persona depresiva no quiere hablar, porque no es el momento, porque no se ha dado cuenta de lo que necesita es una distracción. Ofrécele precisamente esa distracción. Ofrécele: hey, vamos a comer helado, hey, vamos a ir al parque de diversiones, cualquier cosa, porque muchas veces con la depresión las personas tienen la tendencia siempre a quedarse encerradas, pero es un círculo vicioso. Entre más encerradas esté, más malestar tiene. Entonces a veces uno tiene que sacarlas y empujarlas precisamente para que salgan de ese estado y hagan otras actividades que los distraigan. Y número 3, a veces es importante entender que la otra persona necesita espacio para pensar o para estar sola. Pero no, dar espacio no significa, bueno, adiós. El dar espacio es no ofrecer la ayuda y dejar la puerta abierta. Como, mira, yo sé que en este momento tienes muchas cosas que pensar, pero cuando necesites hablar con alguien, cuando necesites hacer algo, pones un mensaje y yo voy, ¿cierto? Eso es dejar la puerta abierta. Que en cualquier momento la persona haga la inversión y tú ya estás ahí. Te agradezco, Manuel, porque son muy concretos y creo que son
aprender a manejar mejor estas situaciones. Y ahorita que describías el qué es, hubo algo que me intriga, y es un cambio. Hablas de un cambio, estás muy bien, te gusta salir, te gusta hacer actividades, y pasa algo que te genera un cambio total de gustos, o ya no lo estás haciendo tan evidente eso que te gustaba hacer antes. La pregunta que tengo es, ¿tiene que suceder un evento fuerte, traumático para dar este cambio? ¿O puede suceder que sin darnos cuenta, de forma como un enemigo silencioso, estabas bien y de repente, sin que hubiera algo aparente, caes en esta situación? Eso me intriga saber. O si siempre tiene que haber algún evento. Creo que la pandemia fue muy claro y eso nos sacó de zona de confort y fue un choque emocional muy fuerte para todos. Pero quitando este evento mundial, ¿sí puede darse ese cambio gradual o tiene que venir acompañado de eventos traumáticos o fuertes? Puede existir el cambio gradual. O sea, sí es verdad que, por ejemplo, los factores ambientales, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, una gran cantidad de problemas se pueden detonar, pero no son las únicas cosas que te pueden detonar. Por ejemplo, hay cierta componente de la depresión que es de carácter genético. Entonces, si tienes de padres depresivos, aumenta la posibilidad de que tengas depresión, y como te digo, puede ser así instantáneo. Puede ser que sencillamente en algún momento tú llegas y dices un momento a otro, ¿yo qué estoy haciendo aquí? No le encuentro sentido a nada. Aquello que me motivaba y que me hacía feliz, de un momento a otro pierde sentido, porque no es lo que quiero. Entonces, no necesariamente tiene que haber un cambio significativo o un cambio o una pérdida grande para uno tener esos estados. A veces es como tú dices, de manera silenciosa. Bien. Está clarísimo. Manuel, otro punto, y me voy a desviar un poco del tema, porque también esto creo que le interesa a todos, a quien por temas laborales, por temas de metas. Sucede mucho y creo que hasta ya trillado que el mes de diciembre uno se plantea muchísimas metas para el año entre diciembre y enero. En enero los gimnasios los ves llenísimos y pasan los meses, febrero, marzo, el gimnasio se empieza a bajar, la dieta se empieza a romper, las clases que tenían un diplomado se empiezan a vaciar. Eso me ha pasado a mí mucho, que tengo muchos alumnos y las primeras clases y las últimas sigue habiendo gran porcentaje, porque pues, creo que eso también es una habilidad del instructor, pero siempre hay una pérdida de interés o apetito de la gente. En general hablo. Y entonces creo que también esto habla mucho de ciertos temas de procrastinar, ciertos temas emocionales, que no sé cómo funciona ahí la psicología de la motivación, que es efímera. Entonces lo que yo te quiero preguntar es si existe evidencia, estudios o conoces tú, pues qué se puede hacer en estos casos, porque creo que sí es un tema bastante emocional el plantearte metas y luego no las cumplimos no por capacidad, sino por temas personales, emocionales y quizás psicológicos. ¿Ahí qué opinas? Hay mucha evidencia y voy a tratar de ser muy conciso porque nos podríamos tirar mucho tiempo. Por cierto, me encantan los gimnasios en diciembre. Un gimnasio en diciembre es la cosa más hermosa que hay. Mejor. Bueno, hay que entender, como tú dices, que la motivación es fluctuante, ¿cierto? Y por lo general, pues tenemos motivaciones con ciertos eventos y ciertos momentos. Entonces, llega el año nuevo y es donde me encuentro con mi familia. Mi familia me dice, hijo, y la pareja, hijo, pero te ves más gordo, hijo, y el dinero, y para cuándo los paseos. Y ahí es cuando llega esa motivación muchas veces de, voy a cambiar, voy a ser una persona diferente. Pero la motivación pues, no dura. Lo que se mantiene siempre son los hábitos y la disciplina. Entonces, por ejemplo, hay un estudio de 2001 en Reino Unido donde comparaban personas que no tenían ninguna intervención, que solo tenían motivación, personas que recibían una charla motivacional y personas que escribían un plan para hacer sus objetivos, sus hábitos. Las personas que escribían su plan, que decían, voy a ir al gimnasio a este día, a esta hora, las personas tenían el doble de posibilidades de mantenerse en su hábito al cabo de 2 semanas. Porque no solo se trata de decir cómo voy a hacer, qué voy a hacer o cómo voy a crear ese hábito, se trata de mantenerlo, de hacer un plan para él, porque muchas veces nos quedamos como con esos planteamientos como general. Es que quiero ganar más dinero, es que quiero ser más feliz, es que quiero bajar de peso. Pero bueno, ¿qué te hace más feliz? ¿Qué tienes que hacer para bajar de peso? ¿Cómo vas a ganar más dinero? Nos quedamos con esos objetivos supremamente generales y como no llegamos a ningún plan, como no tenemos una manera de hacerlo, entonces la motivación se pierde y no tenemos nada por hacer. Por eso yo les digo siempre a mis pacientes, hagan un plan, creen un hábito. ¿Cómo se crea un hábito? Sencillo. Dices lo que llamamos nosotros
el detonante inicial puede ser la hora en la que tienes que ir al gimnasio, puede ser el lugar donde estás. Luego generas un anhelo, o sea, la segunda parte de un anhelo, o sea, por ejemplo, llego a mi casa, me acuesto en la cama y me genera mucho anhelo ver redes sociales. Voy, cojo mi celular, que ya es la acción, y ya luego tengo un resultado, una satisfacción, una necesidad. Entonces yo siempre les digo, creen un plan, digan cuándo van a ser sus hábitos y cómo lo van a hacer. Y traten, no sé si has escuchado esta metodología SMART para cumplir objetivos, que básicamente son objetivos específicos, medibles, asequibles, en tiempo y replicables. Pues básicamente yo les digo, en vez de decir que vas a ganar más dinero, di cuánto dinero vas a ganar y cómo lo vas a ganar. En vez de decir que vas a ser más feliz, plantéate qué cosas te hacen feliz y cómo puedes aumentar esa repetición o cómo puedes aumentar esa cosa para ser más feliz. En vez de decir qué vas a hacer, que vas a bajar de peso, piensa qué dieta tienes que empezar a seguir, cuántas veces tienes que empezar a ejercitar y así, porque muchas veces nos quedamos como en esas generalidades. Cuando creamos hábitos, sin importar si la motivación es alta o baja, pues terminamos sí o sí haciendo la acción. Me encanta, Manuel, este consejo sí es muy, muy concreto. Creo que sin un plan pierdes el rumbo. La motivación se acaba eventualmente y el plan, pues, si te adaptas a él y lo sigues, pues va a ser muy probable que alcances tu meta. Yo me siento identificado, por ejemplo, yo quiero llevar a nivel muy avanzado mi nivel de inglés y siempre había estado practicando, pero de forma a lo mejor más, pues sin un plan tan estructurado, y desde hace como unos, ¿qué será? 8 meses para atrás hacia hoy, me puse un plan al grado que contraté tutores privados que me están dando con horarios. Pues ahí yo ya no es de, hoy tengo flojera de practicar mi inglés, no, pues tengo al tutor que me está esperando y pues no puedo fallarle, ¿no? Ahí ya lo pagué, ya está ahí esperando y he visto una evolución muy diferente a cuando decía, pues cuando tenga oportunidad ahí más o menos voy a estar leyendo y tratando de conversar en inglés. Ahora es súper profundo y me llevo mucho esto que nos dices. Sí, porque, o sea, cuando uno tiene que esperar la motivación para decidir cómo lo va a hacer, ahí es cuando está el problema. Hoy sí me dio ganas de estudiar inglés. ¿Será que lo hago ahorita por la mañana? ¿Será que lo hago ahorita por la tarde? ¿Será que veo un Duolingo? ¿Será que cojo una clase? Y esos son barreras que impiden que empecemos la acción, porque son un montón de cosas que tenemos que definir antes de. Pero cuando lo defines de entrada, es que no, el lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde tengo mi coach, y si mi coach ve que yo no hago las cosas, me voy a ganar un problema, o me va a cobrar dinero, o me va a regañar. Es mucho más fácil. Totalmente. Me encantó. Nos estás regalando muchísimos consejos muy prácticos y quiero aprovechar, Manuel, porque tus consejos son muy buenos. Quiero otro life hack. Y hace ratito cuando empezamos a hablar de este tema, decías que estás en una fiesta de Navidad o de Año Nuevo y está la familia y te hace esas preguntas incómodas a veces. Oye, ¿y para cuándo los hijos? Oye, ¿y para cuándo bajas esa pancita? Y luego creo que somos muy malos para dar, pues no sé si es retroalimentación o consejos. Y prueba de ello son esas preguntas incómodas que derivan en una respuesta como, pues no me interesa, ya ando en eso, luego vemos. ¿Cómo crees, dado que nos cuesta mucho trabajo recibir retroalimentación y darla, tú cómo le sugieres desde el punto de vista emocional, psicológico, cuando alguien quiera dar una retroalimentación, sabiendo que muchas veces la gente está a la defensiva? Si es tu amigo, a lo mejor no tanto o muy cercano, pero esto le va a servir a gente que tenga empleados a su cargo, equipos. ¿Cómo das una retroalimentación efectiva para no regarla como la tía que te pregunta, pues ¿cuándo bajas esa pancita? Para no decir otras cosas, ¿no? Sí, o sea, es muy importante, digamos, que usar lo que nosotros llamamos de psicología la técnica del sándwich. Y eso es más, creo que psicología, pero también es un poco de negociación, que básicamente es empezar con algo positivo, con un complemento positivo. Mira, Joaquín, me ha parecido fenomenal la manera en que has vendido en los últimos 6 meses. Luego a la retroalimentación. Creo que sería mejor si aquí en adelante llevaras un calendario más detallado de cada una de las ventas que has hecho. Y luego otra vez otro comentario positivo. Pero me parece fenomenal tu desempeño y espero mucho más de ti en el próximo año. Okay. Comentario positivo, retroalimentación, comentario positivo. Básicamente. Ok. Sí, al final yo creo que siempre va a haber algo positivo, ¿no? Dentro de una situación mala siempre habrá áreas buenas y áreas de oportunidad. Entonces, pues puedes aprovecharlo para que el empleado, la persona no se confunda, siga haciendo lo que estás haciendo bien, pero oye, también ser muy claro, ¿no? En la parte negativa o de mejora.
Sí, es importante ser claro de alguna manera, no tratar de que la persona se lo tome muy personal. O sea, no calificar como tal a la persona, sino el trabajo que está haciendo esa persona. O sea, Claro. porque a veces hay jefes que dicen, no, es que tú eres un horrible empleado, es que tú eres muy malo, es que eres horrible. Y eso es calificar a la persona. Y es mucho más probable que esa persona se lo tome personal, que se sienta atacada a sí mismo. Pero cuando tú en vez de eso dices, mira, es que la manera en que has organizado el calendario no es la ideal, es que la manera en que estás abriendo las entrevistas con los clientes hace que ellos tengan dudas. Cuando haces un feedback más hacia el proceso como tal, hacia el objeto, y mucho más claro, en vez de decir como eres malo, eres pésimo, no te expresas bien, ahí es cuando es mucho más fácil que la persona se lo tome mejor y ver cambios en su comportamiento. Oye, qué tema tan importante, porque imagínate, si un jefe le dice, como dice ahorita al empleado, al colaborador, al equipo, oye, eres mal empleado. Y luego tienes un problema con la pareja y la pareja te dice, eres mal novio, mala novia. Creo que algunas personas de recibir esa mala retroalimentación, pues podría creérsela, ¿no? Oye, soy mal novio, soy mal empleado, soy mala persona, cuando a lo mejor realmente es un mal proceso el que hice, o a lo mejor fue un mal comportamiento con la pareja, pero no soy mala persona. Sí, y es que muchas veces terminamos cayendo en eso, nos tomamos todo muy personal. Entonces, yo le hablaba, por ejemplo, cuando tengo pacientes que les gustaría como socializar más, que van y les da miedo como agregarle una persona nueva, ya sea que les atraiga o que no les atraiga, por el hecho que piensen que son raros, que son diferentes, que son extraños, y es cuando se tiene que separar un poco, o sea, lo que está rechazando, lo que le parece malo, es la manera en que te estás expresando, no eres tú. Claro. Oh, Entonces, está fuerte, ¿eh? Está fuerte este tema y reflexivo. Entonces, cómo nuestras palabras pueden generar, pues pueden dañar a la persona, así como pueden ayudar mucho, también pueden dañar a una persona si no las manejamos de manera correcta. sí, sí, por eso digamos que uno tiene que aprender cómo ser muy específico en el lenguaje, porque a veces como que pensamos que son equivalentes, que es como lo mismo. Entonces terminamos cayendo en esas trampas y son muy diferentes cuando tú me dices yo soy malo, a cuando me dices la manera en que organizo mi calendario está mal. Ok. Manuel, llevamos, creo que dos que he detectado muy claro. Problema número uno, no expresar nuestras emociones de forma correcta, decir en piloto automático estoy bien. Dos, dar mal esta retroalimentación entre dar y recibir. Y quiero meterme a un tercer terreno, que creo que también nos cuesta mucho trabajo y así como nos has dado fabulosos tips, creo que también acá nos vas a poder ayudar mucho. Creo que también nos cuesta mucho trabajo poner límites. Creo que lo digo en muchos aspectos, con la pareja, con los amigos, y he conocido personas que por pena, por su personalidad, no lo sé, por alguna razón, no saben decir que no, no saben poner límites. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo, Manuel, y qué podemos hacer? Vale. Hay varios factores de por medio. Por ejemplo, hay una falta, ciertas personas tienen una falta de valor propio y creen que la única manera que pueden hacer feliz o tener amistad es complacer al otro. No, es que yo no soy suficiente, es que yo no me lo merezco, pero si le hago este favor a esta persona, tal vez me pueda ganar su respeto, su admiración. Y ahí es en parte el problema. Hay otras veces en que sencillamente creemos que no lo merecemos, que es que yo soy una mala persona, yo no merezco más que esto y por ende me lo voy a aguantar. ¿Cierto? Y hay una tercera persona que sencillamente no sabe cómo elaborar sus límites. Y este es un ejemplo muy típico de esa persona que le molesta algo, pero no lo dice, no lo dice, no lo dice, no lo dice, y en algún momento estalla. Y muchas veces el problema cuando estalla es que como la manera en que lo expresa está mal, pues está mal lograda, a pesar de que lo que está diciendo y lo que está expresando es correcto, la forma en que lo dice invalida todo el mensaje. Entonces, puede que yo tenga la razón cuando yo te digas que tú me estás molestando y metiendo hasta acá y que no estás respetando el espacio físico. Pero como te lo dijeras mal, la otra persona no me lo va a tomar en serio o no lo va a aceptar, ¿cierto? Por lo general, esas son las razones. ¿Qué podemos hacer para trabajar en límites? Número 1, aprender a conocer nuestros límites. Muchas personas no saben qué están dispuestas o qué no están dispuestas a tener, qué quieren, qué no quieren en su vida. Y parte, primero, si vas a dibujar una línea, primero tienes que entender dónde está la línea, ¿cierto? Número 2, aprender a nombrar y hacer respetar los límites en el mismo momento en el que son cruzados, para que no les pase con esta persona que estalla, sino en el momento en el que alguien empieza a cruzar mis límites. Por ejemplo, empieza a ser violento físicamente. Por ejemplo, empieza a tener confianzas que yo no me siento como decir, mira, para acá, un momento,
yo no me siento cómodo, no me siento tranquilo, si quieres, seguimos tratando, pero eso tiene que cambiar, o no hagas eso. Ok. Y número 3, y es bastante importante, uno tiene que tener consecuencias y tiene que tomar actos cuando, a pesar de las advertencias, los límites no son respetados. Por ejemplo, no sé si has visto mucho esto, y esto pasa mucho en los colegios. Las personas dicen, no me molestes, no me molestes, no me molestes, pero el bullying no recibe ningún castigo, no hay ninguna pérdida. Le dicen que no le molestes, pero como él no está perdiendo nada, como él no tiene ninguna consecuencia, sigue así. Nuestros límites, al ser cosas constantemente, tienen que tener consecuencias. Por ejemplo, me voy de la relación, no vuelvo a hablar contigo, no vuelvo a hacer favores, etc. Porque nada sirve decir, mira, no hagas esto, respeta mis límites, y cuando la persona lo siga haciendo no hay ninguna consecuencia. ¿Cierto? Tarde que temprano, como en cualquier negociación, tenemos que ser capaces de cortar la relación y alejarnos en caso de que los límites sencillamente no sean respetados. A pesar de que nos duela, a pesar de que hay amor, a pesar de que queramos mucho a la persona, es necesario. Y creo que aplica en muchos ámbitos de la vida. Y ahorita que comentabas de la escuela, creo que esto es importante, en especial cuando son gente muy joven, pues que los maestros, los directivos, digo, nos metemos en un terreno muy específico, pero quizá el alumno, en algunos casos, dependiendo de su edad, no puede tan fácil dar esa represión, y también necesitaría la ayuda, ¿no? Que entonces el director, el maestro, sí ayudar a hacer que hubiera un acto correctivo, porque si nada más dice, ya no se molesten y no pasa a mayores, pues va a seguir ocurriendo, ¿no? Sí, y a veces, por ejemplo, no es tan sencillo. Por ejemplo, quien te está con altos límites es tu jefe y necesitas el trabajo. O quien cruza tu jefe es tu padre, pero vives con él. O quien está cruzando el límite es tu pareja, pero pues solo puedes vivir con él o ella. Y ahí es donde poner límites se convierte más como en un reto. Y ahí es donde uno empieza, por ejemplo, a hacer técnicas muy específicas. Por ejemplo, el nombrar tus límites desde antes, en vez de esperar a que el límite sea cruzado para nombrarlo, para decir, no me gusta eso, nombrarlo al inicio y decir, mira, por ejemplo, yo no estoy dispuesto a eso. Te voy a poner un ejemplo muy claro, porque eso es un video que justamente había grabado hace poco. Tienes un jefe donde es muy demandante y siempre quiere que trabajes después. Necesitas el trabajo sí o sí, porque no tienes cómo hacerlo. Entonces tú ya le dices a tu jefe contigo, jefe, yo los fines de semana ayudo a mi madre, entonces no voy a poder responder cosas del trabajo. Eventualmente el jefe salta tus límites. El jefe llega y te llama, Arango, ¿cómo va? Necesito que me haga esto ya mismo porque no soy capaz. Uno, ¿qué hace ahí? Uno, mantiene el límite, pero no culpabiliza al otro, ¿cierto? No es como, jefe, usted está saltando mis límites, yo le dije esto y esto y esto. Uno sencillamente lo que hace es que lo acepta como si fuera una carencia. Como jefe, me encantaría ayudarlo, pero ahora mismo no tengo cómo hacerlo. Y tercero, generas opciones de manera que seguir el límite sea la mejor opción. Jefe, me encantaría ayudarlo, pero lo haría muy mal ahora mismo. Si quiere, a primera hora nos sentamos y esta es mi prioridad para el día. Y entonces ahí el jefe entonces es como que, bueno, está ahí. Y cuando llegas, pues obviamente la persona va a estar molesta porque no ha tenido sus necesidades satisfechas. Pero conforme va pasando el tiempo, lo que va pasando es que esa persona entiende que contigo esas necesidades no van a ser satisfechas y va a tener que empezar a buscar otro recurso u otra manera de hacerlo, sobre todo con personas narcisistas. Y lo que me gusta es que atiende dos cosas. Pones el límite claro y además usas una habilidad de negociación importante de, oye, mi límite es muy claro, pero también estoy dispuesto a ceder. Me gustó mucho cómo lo manejaste y el lunes lo resuelvo. Es para que también no caigas a esta persona siempre tiene límites, pero tiene apertura. Sí, como te digo, o sea, es fácil poner límites cuando está en una posición de poder. Es fácil poner límites cuando yo en cualquier momento me puedo alejar, cuando yo en cualquier momento pues, no tengo nada que perder. El problema y lo difícil siempre es poner límites cuando yo estoy en la posición de inferioridad, cuando yo necesito ese trabajo, cuando yo vivo con esa persona, cuando mis padres me pagan la carrera, entonces por ende tengo que... Ahí es el problema y es cuando uno tiene que empezar a negociar. Obviamente en un mundo ideal uno se iría, se alejaría, pero pues, a veces dependemos emocionalmente de la otra persona y tenemos que hacer concesiones, pero al mismo tiempo mantener. Ok. Oh, están muy valiosos los consejos, Manuel. Hay uno que creo que tú y yo tenemos un reto mayor, pero quiero ver cómo lo abordas porque desde tu perspectiva me parece muy interesante. Nosotros nos dedicamos los dos a tener nuestras actividades profesionales, pero
caemos en la línea delgada que también estamos relacionados con crear contenido. Entonces, pues ahora sí que tener el celular es un tema, o los medios digitales muy cerca. Y hoy en día creo que hay un problema, que lo he escuchado de varios especialistas, que hay un problema por esa dependencia. Y hay estudios, hay documentales, he visto a autores que mencionan, sí, los mismos algoritmos de las redes sociales están hechos para engancharte. Y bueno, nosotros todavía que trabajamos en ello, pues todavía, o relacionado a ello, pues más complejo. Ahí, Manuel, dentro de todos el abanico de consejos valiosos que nos has dado, ¿qué puede hacer una persona que hoy tiene esta dependencia hacia el celular? Y lo primero que hace al levantarse es revisarlo. Y él antes de dormir lo revisa y se desvela. Y es víctima de, pues justamente, el poder de los algoritmos. Perfecto. Yo ahí quiero plantear como un filtro, como una idea central que ahí es donde condiciona nuestro uso de cualquier dispositivo, que es la intencionalidad. Cuando yo utilizo un dispositivo, una herramienta con una intención particular, por ejemplo, tú y yo que utilizamos las redes porque necesito subir contenido, porque necesito hacer like, porque necesito responder mis comentarios. Cuando hay una intención clara y precisa, ese consumo se considera un buen consumo, es un consumo sano, porque hay una idea de por medio. El problema es cuando esa intencionalidad no está y miramos redes y usamos el celular solo por mirar o por ver, ¿cierto? Y ahí es cuando empezamos como con ese consumo que no es tan crítico, que no es tan pensado, sino que es más bien como muy instintivo, y es cuando lo más fácil cae presa en los algoritmos. Entonces hay que empezar como a filtrar esas acciones que yo estoy tomando y ese consumo que yo estoy haciendo y pensar, ¿este consumo tiene una intención concreta? Estoy usando las redes porque quiero buscar cómo diseñar un banner para mi página web. Estoy buscando las redes sencillamente por buscar. Okay. Y ahí es donde está la diferencia entre un consumo y un mal consumo. Y también la otra idea siempre es, en caso de que tú no seas capaz y que no haya un control, pues poner barreras o controles externos que te impiden el acceso a esas cosas. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú eres un adicto a los videojuegos y que no eres capaz de controlar el consumo. ¿Qué pasaría si desconectaras tu consola y pusieras un cable en un lado, otro cable en otro lado, el control por acá, la película por acá? Eso dificultaría el inicio de la acción, porque tendrías que hacer más esfuerzo. Y de algún momento esa dificultad hará que te lo plantees más. Entre más difícil hacer una acción, va a ser más complejo. Por ejemplo, si abres tu celular y lo que haces es que no ves las aplicaciones de siempre, no ves Facebook, no ves Instagram, o lo pones en modo avión, o lo apagas, o lo ves en un lugar no visible, o borras las aplicaciones, o pones límites, todas esas cosas lo que hacen es que dificultan la acción inicial. Claro. Dificulta ese detonante de hoy y consumo. Y en vez de hacer eso, tienes que buscar una variante, porque, o sea, no puedes levantarte y quedarte como, no voy a consumir redes sociales, no voy a consumir redes sociales, no voy a consumir redes sociales, porque así no funcionamos. Tenemos que hacer algo más. Entonces, en vez de decir como me voy a levantar y voy a quedarme una hora viendo YouTube, pues me voy a levantar y voy a ir a la sala a tomar un café, o voy a ir a bañarme, ¿cierto? De manera que sea más difícil la acción. Pero sí, básicamente es eso, es intencionalidad, es dificultar el acceso y es buscar conductas alternativas que reemplacen eso que estamos haciendo. Me gusta. Puro oro molido nos has dado, Manuel, muchos buenos consejos. Lo último que me gustaría preguntar, aparte de después que nos regales un consejo abierto, es, estoy viendo en tus redes que tú combinas tu profesión y nos has podido compartir algunos hobbies que realizas, como es la fotografía, como son los instrumentos. Mi duda es, ¿esto siempre te ha gustado o lo combinas para también tener un más, digamos, pues estabilidad, inteligencia emocional, hacer lo que te gusta? Entonces, no sé, mi pregunta es, ¿la música o quizá la fotografía crees que ayudan al tema de las emociones, al manejo del bienestar, o simplemente son temas que siempre has hecho y es indistinto la razón hacia la psicología? Vale. Lo que dice la evidencia es que cualquier manera de expresión emocional y manera de canalizar los sentimientos ayuda precisamente a procesarlos y expresarlos de mejor manera. Entonces, cualquier manera artística que precisamente recaiga o plasme esos sentimientos ayuda. Ya sea, por ejemplo, pintar mandalas, ya sea dibujar, ya sea pintar, ya sea escribir, ya sea hacer fotografía, ya sea el baile, el canto. Cualquier cosa que nos permita expresar y canalizar las emociones de forma positiva siempre va a ser como un factor protector o un factor
facilitador de la gestión emocional. Ok, súper, me gusta. Hay una que tengo que también, antes de darte, por pedirte un consejo general, hay una que no quiero dejar de tocar porque también veo que hubo demasiado revuelo con el tema, con lo que vivimos. Y esto hubo revuelo porque fue muy popular las personas involucradas, ¿no? Que fue el caso de Shakira. Oye, Manuel, hablando de ese tema, ¿crees que como se manejó el caso de Shakira, de cerrar ciclos, fue un tema sano? ¿O ahí que le recomiendas? Porque creo que ahí se hizo un boom y fue un tema de ataque y muchas cosas. Antes de irme a la última pregunta, ¿ahí qué opinas de esto que estuvo hablándose mucho en redes? No sé si tú hiciste contenido al respecto. Más o menos, sí hice contenido, pero a ver, es que por un lado es muy difícil opinar de una situación en la cual uno no conoce toda la idea. Uno conoce lo que ellos comparten, claro, pero uno conoce, por ejemplo, cómo están relacionando, cómo se lo tomaron los hijos, por ejemplo, gran tema de por medio, cómo lo trabajaron. O sea, desde el punto de vista comercial me pareció muy inteligente, pues porque obviamente aprovechó un momento y un lugar para hacer un nombre. Emocionalmente, quién sabe, ¿cierto? Obviamente sí es negativo en el sentido de que genera y trae un montón de miradas, un montón de atención hacia un tema que es íntimo y que esas miradas y esa atención pueden afectar negativamente la solución. No es lo mismo que esto sea algo mediático y que la prensa lo cubra, a que, por ejemplo, tengamos un perfil más bajo y sin presiones tú y yo lo resolvamos, ¿cierto? Pero en últimas, yo creo que no hay maneras correctas o incorrectas. O sea, la psicología no es ese ciencia como una matemática donde dices que esto está bien, esto está mal. Yo pienso que eventualmente ya tomó su decisión, que en algunos puntos, por ejemplo, en el comercial es indudable que fue muy inteligente y que todo este discurso que ella ha tomado de es que yo soy mejor, es que estoy empoderada, es que te superé, le ha funcionado muy bien. Pero ya pues el tema ya más personal, uno tendría que conocer la situación a profundidad, uno tendría que hablar con ella, uno tendría que hablar con los hijos, uno tendría que hablar con la familia, para hacer una opinión más formada o fundamentada del asunto. Totalmente, coincido y creo que tuvo sus tintes comerciales, como se menciona, y creo que es fácil juzgar, ¿no? Desde el exterior, pero si no conocemos la realidad completa, pues es difícil, ¿no? Dar un argumento sólido. Manuel, han sido muchos, yo le llamo regalos que nos has dado en muchos ámbitos profesionales, con la pareja, personales. Me gustaría pedirte uno más. Y lo dejo abierto, un consejo final, Manuel, alguna idea, algo adicional que te gustaría agregar dentro de todo lo valioso que nos has dado el día de hoy. Ya, se me ocurre la idea. Me he encontrado mucho, tanto en mi vida personal como en mi historia, como en mi terapia, que muchas personas no toman acción y no hacen lo que realmente quieren por la opinión del otro, ¿cierto? Entonces se plantean, ay, pero es que el otro me va a mirar mal, pero es que si dan un canal de YouTube las personas se van a burlar de mí, pero es que si esta persona si yo me acerco a esta persona, va a creer que es rara, va a creer que eso. Entonces vivimos constantemente como bajo la opinión de los demás, limitándonos y no buscando lo que realmente queremos por miedo a que los demás piensen y piden de nosotros. Y aquí es donde les voy a dar una herramienta que yo le enseño mucho a mis pacientes y que ayuda mucho. Y es que no todas las opiniones tienen que ser tomadas en cuenta. Y hay que aprender a filtrar las opiniones. No tiene que escuchar a todo el mundo o toda persona que tome una opinión o que hable de nosotros. Entonces yo lo que le digo a mis pacientes es esto. La próxima vez que alguien opine sobre ti, hazte esas 3 preguntas. Número 1, ¿esa persona conoce tu situación? Número 2, ¿esa persona conoce lo que está hablando? Número 3, la intención de esa persona es ayudar. Si esta persona no conoce tu situación, no sabe lo que está hablando y no quiere ayudar, ignóralo, ¿verdad? No importa. O sea, te lo voy a decir así. El 90% de la opinión de los demás no importa. Y te lo dice alguien que crea contenido. Te lo dice alguien que digamos que mi éxito en esto depende de la opinión ajena. Y te lo voy a poner así. El 90% de la opinión ajena no importa. Porque no te conocen, porque no saben lo que están hablando y porque no te quieren ayudar. Totalmente. Nosotros lo vivimos mucho, yo creo, porque luego pasa que haces un contenido muy bien elaborado para ayudar a alguien y a lo mejor alguien llegó y nada más vio 30 segundos de tu contenido cuando detrás hay a lo mejor dado 300 horas, ¿no? De consejos. Y vio eso y no conoce todo el contexto. Ah, lo que tú dices no sirve, no te contesta. O tú qué sabes. Son luego los comentarios famosos del hate. Manuel,
ha sido un gran episodio, nos has dado muchísima información de valor. Si alguien se quedó picado y dijo, oye, esto me gustó, Manuel, conecté mucho con sus ideas, quiero aprender más de él, ¿te pueden contactar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Algún proyecto que quieras que conozca la gente? Sí, perfecto. Si les interesa saber más de psicología, como lo decimos acá, utilizado en la vida diaria, cómo aplicar la psicología para mejorar tu calidad de vida y para mejorar tu vida a día, me puedes seguir en TikTok, donde estoy Manuel.arango. Es donde tengo más contenido, donde hago más videos. Entonces, si quieres todo el contenido audio para ver mío, lo puedes encontrar ahí. En Instagram también me encuentras como Manuel.arangop, la P al final, que ahí es más donde comento un poco más de mi vida cotidiana, de detrás de cámaras. Trato de ser como más cercano ahí, es como los única red social donde contesto todos los mensajes. Entonces, si tienes alguna nueva particular que quieras hacerme, Manuel, es que tengo una duda sobre eso, Manuel, quiero que me asesores en aquello, Manuel, quiero que me instruyes en esto, esa es la red social. Y yo diría que esos dos son mis dos redes sociales principales. Buenísimo, Manuel, pues muy recomendado. La verdad es que tu contenido, te agradezco no solo por esto, sino en general por todo tu contenido, que otorgas muchísimo valor. Y ahí hay muchos consejos para quien justamente quiere adaptar a un profesional, pero adaptado a situaciones del día a día, que eso me encantó. Muchísimas gracias, Manuel, por estar con nosotros en este episodio.